Capítulo 13. Isbal se planteó saltarse el encuentro previsto con Cham y dirigirse directamente a las coordenadas que había recibido de Nordon. Pero entonces Cham ya no podría encontrarla, porque él todavía no tenía esas coordenadas. Failin detectó su tensión. ¿Estás bien?, le preguntó. Estoy bien, respondió Isbal, removiéndose en el asiento. Solo estoy nerviosa por ir tras Bader. En breve llegaremos al punto de encuentro, le informó Failin, comprobando las coordenadas. Delante de ellas, el paisaje estaba dominado por la frondosa jungla ecuatorial de Rylot. Buena parte del planeta era seco y apenas tenía vegetación, pero los vientos y otros fenómenos meteorológicos que Isbal no comprendía arrastraban algo de humedad hasta la región ecuatorial, que constituía el cinturón verde de Rylot. Raramente lo veía de cerca, y ahora le resultaba imposible apartar la mirada del manto verde de las copas de los árboles. Las últimas luces del atardecer lo teñían todo con un color rojizo. «Mantén activo el escaneado», le pidió a Failin. Cham nunca llega tarde. Justo a la hora prevista, el escáner detectó una nave. Isbal examinó los detalles y comprobó que se trataba del transporte de Cham. Tendría que acercarse más para que Isbal pudiera comunicarse con él. El bloqueo de comunicaciones de Calon estaba funcionando a la perfección. Se dio cuenta de que estaba completamente inclinada hacia adelante, intentando ver por la ventana la nave de Cham. A lo lejos percibió movimiento, la nave. Al tener ya contacto visual, sus transmisores no se verían afectados por el bloqueo de Calon. «Cham, ¿me recibes?» «Isbal», respondió él con alivio en la voz. «Aterrizad en ese claro de ahí. ¿Lo veis? No tenemos tiempo que perder, Cham. Nordon se puso en contacto conmigo cuando estábamos atacando la base de comunicaciones. Había avistado una lanzadera imperial caída. Tengo las coordenadas». Se las envió a la nave de Cham. «Perfecto», respondió Cham. «Pero igualmente quiero que aterricéis. En mi nave van 30 personas. Gol y su pelotón. Quiero que la mitad vaya en tu nave». El pelotón de Gol era uno de los equipos de asalto que el movimiento utilizaba cuando era necesario llevar a cabo un ataque potente. El equipo de Puck era parecido hasta que Puck se topó con Vader. «Bien pensado», le dijo Isbal. «Era mejor no llevar todas las tropas en una sola nave». Se giró hacia Failin. «¿Quieres aterrizar tú?» Failin sonrió y negó con la cabeza. «Creo que ya he pilotado bastante por hoy». Isbal descendió hasta un claro ancho de la jungla. El transporte convertido de Cham aterrizó al lado. Isbal abrió la puerta del compartimento de pasajeros y bajó. Se abrió la compuerta de pasajeros de la nave de Cham y Gol, y la mitad de su equipo corrieron hacia la nave de Isbal. Iban todos cargados con blásteres y granadas. Los hombres y mujeres del equipo iban saludando a Isbal con la cabeza a medida que pasaban por delante de ella. Gol fue el único que se detuvo a su lado. Era más alto que ningún otro Twi'lek que hubiera conocido. El color verde oscuro de su piel recubría unos músculos protuberantes. «Estoy contento de verte, Isbal. Hoy lo has hecho muy bien». «Lo mismo digo, Gol, y el día todavía no ha terminado. Sube a toda tu gente. Nos vamos en 5 minutos». «Entendido», respondió él, y se adentró en la nave. «Todo el mundo a sentarse y a abrocharse el cinturón. Damas y caballeros», le ordenó a su equipo. «En breve despegaremos». «Gol», le dijo Isbal al Twi'lek corpulento, que giró la cabeza hacia ella. «Krost, Dream y Esgo están a bordo. Hay que bajarlos». A Gol le cambió la cara, pero asintió con la cabeza. Le echó una ojeada al claro. «Esta tierra es buena. Nos ocuparemos de ello, Isbal». Mientras Gol seleccionaba a algunos de sus hombres para la tarea de enterrar a sus compañeros, Cham bajó de su nave. Todavía llevaba puestos los auriculares del comunicador. Al verle, Isbal se detuvo. Cham también se detuvo un momento al verla a ella, y entonces se le acercó rápidamente. Isbal tuvo la impresión de que Cham iba a abrazarla, y esto le produjo una especie de oleada de calor. Isbal, algo desconcertada, no sabía cómo debía sentirse al respecto. Pero Cham se limitó a cogerla de los hombros y mirarle a los ojos. Ninguno de los dos decía nada todavía, aunque su silencio ya decía mucho. Como siempre, los dos se acercaban a la línea, pero ninguno de los dos la cruzaba. Si su relación se convirtiera en algo más de lo que era,
no podrían cumplir sus obligaciones en el movimiento. Otra baja de este conflicto. Así lo veía Isbal. Me alegro de verte, dijo Cham, y se le oscureció la piel. A Isbal también se le oscureció la piel. Yo también, Cham. He llegado a pensar que no nos volveríamos a ver, y esta idea no me ha gustado nada. Es difícil librarse de mí, respondió Isbal nerviosa. Cham sonrió, pero la franqueza de su expresión desapareció enseguida, y contuvo sus emociones. Ella hizo lo mismo, y todo quedó por decir. ¿Un destructor estelar y una base imperial en solo unas horas? Comentó Cham. Has batido un récord. Has hecho un trabajo excelente. Sus alabanzas siempre le gustaban. Pero todavía no hemos terminado. Ahora vamos a por Vader y el emperador. Sí, ahora vamos a por ellos, convino Cham. Los motores están en marcha. Vámonos. Miró a Gol y sus hombres, cavando tumbas a toda velocidad, y se le pudo ver el dolor en los ojos. Descansad en paz, amigos míos. Una vez enterrados los caídos, todos subieron a sus respectivas naves y despegaron. Volaban bajo, justo por encima de los árboles. El transporte de Cham iba el primero, y la nave escolta de Isbal iba justo detrás, ligeramente a estribor. Volaban a oscuras, sin luces. Activa todos los escáneres que tenga esta nave, le dijo Isbal a Failin, y presta mucha atención. Está demasiado oscuro para ver nada. Presta mucha atención igualmente, le replicó Isbal. El follaje es espeso, dijo Cham por el comunicador. Está interfiriendo con los escaneos. Hay mucha vida aquí abajo, informó Failin, consultando el escáner de infrarrojos. A medida que se iban acercando a las coordenadas de destino, cada vez se encontraban más claros en la densa vegetación. He encontrado algo, grande, de metal, informó Failin mirando a Isbal. Una nave estrellada. ¿Lo ves, Cham? Preguntó Isbal. Lo veo, no son las coordenadas que nos han dado, pero no están demasiado lejos, y no hay rastro de Nordon. No, confirmó Isbal. Ambos sabían lo que quería decir Cham. Nordon se había topado con Vader. Deberíamos bajar a hacer una comprobación, sugirió Cham. Me parece bien, respondió Isbal. La jungla es demasiado espesa para ver algo desde el aire. Tendremos que bajar y seguir a pie. Buscaré un lugar para aterrizar. Failin localizó un claro en el escáner. Isbal aterrizó ahí, dejó los motores en marcha. Entonces llamó a Cham, que aterrizó su transporte cerca de la nave escolta. Deberíamos enviar las naves a las coordenadas de Nordon, observó Isbal. Por si acaso. Estaba pensando lo mismo, contestó Cham. Las naves pueden ir separadas, escalonadas. Así podemos mantener un margen de comunicación entre todos. De acuerdo, respondió Isbal. Failin se quedaría a medio camino y daría vueltas sin moverse de ahí. Callon iría con el transporte de Cham hasta las coordenadas que les había dado Nordon. Él se quedaría lo suficientemente cerca como para comunicarse con Failin, y ella estaría cerca de Cham e Isbal. Si encuentras alguna señal de Nordon, nos informas inmediatamente, le ordenó Isbal a Failin. Y no te preocupes, no tendrás que hacer maniobras. Hemos introducido tu posición en el piloto automático. Todo irá bien. Todo bien, respondió Failin, aunque de manera poco convincente. Isbal desembarcó con Gol y los miembros de su equipo que habían subido con él. Se unió a Cham en medio del claro y salieron en dirección a los restos que estaban a kilómetros por la jungla. Se había levantado viento que aullaba sin parar entre los árboles. El aire húmedo olía a limo y coníferas. Por encima del susurro del viento se escuchaban aullidos, crujidos y gruñidos en la noche. Cham e Isbal iban en cabeza. Gol desplegó su equipo en formación de exploración, a izquierda, derecha y por atrás. Las naves despegaron y se perdieron en la noche. He oído todo tipo de historias sobre la jungla ecuatorial, le dijo Cham a Isbal. Yo también. Hordas de Lilex, grandes primates carnívoros, plantas asesinas, lo que quieras. Pero Vader es lo peor que vamos a encontrar por aquí. Isbal asintió con la cabeza. No tardaron en oír la voz de Failin por el comunicador. Estoy en posición. Yo sigo hacia las coordenadas de Nordon, dijo Callon. Dentro de un momento estaré fuera de vuestro alcance. Solo podré hablar con Failin. Haznos saber lo que ves, ordenó Cham. Cham, Isbal y Gol y su equipo atravesaban la jungla.
entre troncos altísimos y raíces que parecían jaulas de madera. En las copas de los árboles había mucho movimiento y les caían constantemente ramas, hojas y otros restos vegetales. Isbal se sentía expuesta, observada. Los ruidos de la jungla se detuvieron cuando se acercaron a los restos de la nave. Gol ordenó a sus hombres que se acercaran. El grupo se quedó en silencio al acercarse a los restos. Tú y dos más con Isbal y conmigo, le ordenó Cham a Gol, que seleccionó a dos de sus hombres, y entonces ordenó al resto que se quedaran atrás como soporte. Cham e Isbal avanzaron los últimos 200 metros que les separaban de los restos totalmente en silencio, con las armas desenfundadas. Les llegaba el olor de plástico quemado y podían ver una docena de árboles partidos por la mitad, seguramente por la caída de una nave sobre la jungla. Cham e Isbal se detuvieron ante la primera línea de árboles. Los restos de una nave ocupaban un claro y los árboles cercanos, mezclados con mucha tierra removida y árboles desplazados por el impacto. Todavía salía humo de los restos y el fuselaje central estaba prácticamente intacto. Isbal soltó un insulto. No era una nave imperial. Era lo que ella y Cham habían temido. Uno de los cargueros modificados del movimiento. Teniendo en cuenta la dispersión de los restos de la nave, parecía poco probable que hubiera supervivientes. Buscando por el interior, Isbal encontró los restos de un número escrito en el fuselaje. Con eso bastaba. «Es la nave de Nordon», dijo Isbal. «Cham». Cham observaba los restos, visiblemente afectado. Isbal lo cogió del brazo. «Cham, ¿qué te pasa?» Se volvió hacia ella, retorciendo sus leku, pero conteniendo toda expresión. «Nada, estoy bien. Esta es la nave de Nordon». «¿Cómo se habrá estrellado?», preguntó ella, pero ya conocía la respuesta. «Vader», respondió Cham. Isbal asintió. De alguna manera, Vader lo había hecho. Había capturado él solo la nave de Pok y había matado a toda la tripulación. Luego había corrido hacia ella, evitando todos sus disparos. Más tarde la había ahogado hasta dejarla inconsciente en la carlinga de su nave, y ahora había derribado un carguero armado. «¿Podemos hacerlo?», preguntó Isbal suavemente, pronunciando las palabras prácticamente sin pensar. Si Cham la había oído, no dio señales de ello. «Nos encargaremos de sus cuerpos», dijo Cham. «Gol». «De acuerdo», respondió el Twi'lek enorme, y les hizo un gesto a sus dos hombres para que buscaran entre los restos. Se escuchó la voz de Phelan por el comunicador. «Callon ya ha llegado a las coordenadas. Una primera exploración indica que hay una nave caída, dañada pero entera. Es una lanzadera imperial». «¡Que no baje a investigar!», ordenó Cham. «Volved aquí, los dos». «Entendido», respondió Phelan. Los hombres de Gol no habían dado ni 10 pasos hacia los árboles, cuando encontraron una forma saliendo a rastras de detrás del fuselaje humeante, con el brazo de un Twi'lek en la boca. La criatura estaba encorvada, pero parecía más alta que un humano o un Twi'lek. Sus patas traseras, de aspecto insectoide, se movían rápida y bruscamente. Sus delgadas patas delanteras acababan en unas garras curvadas, grandes como ganchos para carne. Tenía la espalda cubierta por un caparazón jorobado con pinchos, y su cabeza no era más que una masa deforme con unos ojos demasiado grandes y una boca llena de pinchos. El grupo se quedó congelado. Isbal y Cham soltaron una imprecación casi al mismo tiempo, levantando las armas para apuntar. «Un Gutkur», susurró Cham. Isbal asintió con la cabeza. «Atrás», le dijo Isbal a los hombres de Gol, que empezaron a dar marcha atrás lentamente. De todos los depredadores de Ryloth, solo los Lilacs eran más peligrosos que los Gutkurs. Isbal había visto más de una vez disparos de blaster rebotando de la piel de un Gutkur. «Lentamente», les dijo Cham a los hombres. «Lentamente y en silencio». Otro Gutkur salió de debajo de los restos, cogió con la boca el otro extremo del brazo y trató de arrebatarle el botín a su compañero. Los dos empezaron a gruñir y sisear. Una tercera criatura, una cuarta y una quinta salieron de entre los restos. Oyeron todavía más gruñidos y siseos desde dentro, que sugerían la presencia de más Gutkurs, muchos más. «Nos vamos», dijo Cham suavemente. «Ya», en silencio. Isbal no soportaba la idea de dejar el cuerpo de Nordon a los Gutkurs, pero no podían hacer absolutamente nada.
Le deseó que descansara en paz. Se levantó un viento a sus espaldas que los cubrió de hojas, ramitas y acículas. Isbal soltó otra palabrota. Sabía lo que significaba el viento. Todos a una, los Goodkurs volvieron la cabeza en su dirección, alzándose sobre sus patas y abriendo la boca como para saborear el aire. Si detectan nuestro olor, dijo Cham, abriremos fuego de contención y nos retiraremos al claro. Nos retiraremos ordenadamente, no cada uno por su lado. Los Goodkurs volvieron a encorvarse. Varios emitieron un sonido, una especie de ladrido estridente. Uno de ellos empezó a dar vueltas en círculo, agitado. Salieron 4 más de dentro de los restos, entre ellos el ejemplar más grande de la manada, una hembra. Golpeó a varios de los Goodkurs más pequeños que tenía cerca, como demostración de poder, y lanzó un gruñido muy fuerte. El resto de la manada la rodeó, aullando excitadamente. Se alzó sobre sus patas traseras hasta alcanzar su altura máxima, con las fauces abiertas. «Nos ha detectado», susurró Isbal. «Quizá no», dijo Cham, pero a sus palabras les faltaba convicción. El equipo de Gol llegó hasta los árboles. La líder de la manada se agachó, encorvada, rugió y salió disparada hacia ellos. La siguió toda la manada, levantando puñados de tierra con las garras al correr. Cham e Isbal dispararon sus blásteres y el equipo de Gol hizo lo mismo. Los rayos rojos impactaron en los Goodkurs, que iban en cabeza, y los derribaron. Sus compañeros saltaban por encima de ellos o los pisaban. Pero luego los caídos volvían a ponerse en pie y echaban a correr de nuevo. «Vamos hacia el claro», ordenó Cham. «Corred, pero no os separéis». Dieron media vuelta y se pusieron a correr por la jungla, girándose de vez en cuando para disparar contra la manada. Los Goodkurs rugían, corriendo entre la maleza y los árboles, anticipando el festín. Isbal, Cham y el resto no tardaron en llegar hasta el equipo de soporte que habían dejado atrás. Gol les gritó: «Goodkurs, fuego de contención y retirada ordenada hasta el claro». A la derecha, la explosión de una granada partió un árbol y varios Goodkurs salieron volando por los aires. Isbal llamó a Failin por el comunicador. «Failin, te necesitamos en el claro ahora mismo, con las puertas abiertas». «¿Qué? ¿Qué está ocurriendo ahí abajo? ¿Os atacan?» «Sí», respondió Isbal. «Rápido. Estoy en camino». Isbal saltaba por encima de raíces y se agachaba por debajo de las ramas. Ella, Cham y 3 de los hombres de Gol se dieron la vuelta. Se colocaron en la base de un gran árbol y abrieron fuego sobre la manada que se les echaba encima. Los disparos rebotaban en la piel de las criaturas, pero al menos el impacto las echaba para atrás. «¡Se están dispersando!», gritó Gol, disparando hacia la izquierda. «¡Intentan rodearnos! ¡Granadas!». Se produjeron más explosiones a izquierda y derecha. Los Goodkurs aullaban furiosos. «¡Seguid adelante!», gritó Isbal, poniéndose en pie y corriendo en dirección al claro. «No os quedéis atrás». Desde la derecha, un Goodkur saltó por encima de un árbol caído y cayó sobre la espalda de uno de los hombres de Gol, que rodó por el suelo, gritando e intentando agarrar el rifle blaster. Pero fue demasiado lento. Las garras curvas y puntiagudas del Goodkur le atravesaron la ropa y le rasgaron el abdomen, haciendo saltar sangre y vísceras. Isbal blasfemó y le disparó a la cabeza una y otra vez, hasta que la criatura se desplomó sobre su víctima, muerta. «Tenemos que dejarle», dijo Cham, tirando del brazo de Isbal. Isbal siguió haciendo marcha atrás, disparando a todo lo que se moviera entre los árboles, y entonces se dio la vuelta y corrió. «¿Cuándo llegas, Failin?», gritó Isbal por el comunicador. «En 30 segundos». «¡Hay demasiados!», gritó uno de los hombres de Gol. Por la derecha, Isbal escuchó gritos de dolor. Los disparos resonaban entre las blasfemias, los gruñidos y los siseos. «Seguid disparando y avanzando», gritó Cham, llenando el aire de líneas de energía con su rifle blaster. Arriba, Isbal escuchó el zumbido de la nave escolta, volando bajo por encima de los árboles. «¿Nos localizas en el escáner?», le preguntó Isbal a Failin. Entonces detectó un Goodkur en la maleza y le disparó varias veces, aunque no estaba segura de haberle dado. «Sí, ¿qué son esas cosas? Los hay a docenas». «Goodkurs, una manada entera», le explicó Isbal, disparando en dirección a los árboles.
Le dio a un Goodkur en el costado, y éste salió disparado, dando vueltas. La manada se había dispersado, reduciendo la velocidad, y había formado un arco. Isbal estaba segura de que unos cuantos estaban dando la vuelta para cortarles la retirada. ¿Puedes disparar? ¡Disparar! ¡Pero no puedo! Puedes hacerlo, Failín. Lo necesitamos. Nuestros blásteres no les hacen nada. Vale, de acuerdo. No os separéis de aquí, Cham le gritó al equipo. Soporte aéreo. Cerrad filas. Cerrad filas. Cham, Isbal, Gol y los supervivientes de su equipo se reunieron sobre un pequeño montículo detrás de un árbol, respirando aguadamente. Disparaban de forma compulsiva contra todo lo que se moviera, llenando la jungla de rayos láser. Los Goodkurs siseaban, rugían y aullaban en la oscuridad entre los árboles. Desde el cielo empezaron a llover disparos de la nave escolta. Los gruesos rayos de plasma sesgaban o derrumbaban los árboles y hacían saltar la tierra. A su alrededor veían pequeñas explosiones de tierra y maleza. Los Goodkurs aullaban. El aire se llenó con un humo acre. «¡Alto el fuego, Failín!», ordenó Cham. «Vamos a movernos. ¡Ahora!». El grupo se puso en pie. Salieron corriendo hacia el claro, saltando por encima de raíces y ramas caídas. Los Goodkurs debieron de verlos, ya que empezaron a rugir, aullar y correr entre los árboles. Uno de los hombres de Gold tropezó y cayó delante de Isbal. Ella lo levantó por las axilas, disparó a ciegas por encima de la espalda y corrieron juntos. «Los disparos del cañón de la nave han dispersado la manada, pero todavía os persiguen», dijo Failín por el comunicador. «Están formando un círculo por los dos lados. ¡Corred!». «Baja al claro, Failín», le ordenó Isbal. Entonces le gritó al resto del grupo. «¡Corred!». Ya no se preocuparon por disparar más. Corrían tan rápido como podían, seguidos de cerca por los depredadores. Podían oír la nave por encima de sus cabezas, a través de las copas de los árboles, aterrizando no muy lejos de ellos. Isbal veía movimiento de vez en cuando por el rabillo del ojo y tenía la sensación de que los árboles no acabarían nunca. Pero al final llegaron al claro. Failín había aterrizado y las puertas del compartimento de pasajeros estaban abiertas. «¡Rápido! ¡Rápido!», gritaba Cham, haciendo pasar a todo el equipo. Isbal se había detenido junto a él y a Gol. Entre los tres cubrían la retirada, disparando indiscriminadamente contra la línea de los árboles. Era difícil saber si le daban a alguna de aquellas criaturas. «¡Vámonos!», dijo Cham, y entonces se dieron la vuelta y corrieron. En cuanto lo hicieron, vieron varios Goodkurs saliendo de los árboles a su izquierda, cruzando el claro a toda velocidad hacia el resto del grupo, que todavía no había llegado a la nave. Mientras corría, Isbal se puso a apuntar con los dos blásteres. Disparó una vez, 2 veces, hacia las 2 primeras criaturas de la manada. Les acertó a las 2 en un lado de la cabeza y se derrumbaron al instante, muertas. Cham y Gol dispararon contra las últimas 2 criaturas. La descarga de disparos fue tan fuerte que sus caparazones quedaron ennegrecidos y salieron disparadas a 5 metros de donde estaban. Desde el interior de la jungla, por su derecha, salieron más Goodkurs. El resto del equipo de Gold se colocó junto a la puerta abierta de la nave y dispararon en equipos contra las criaturas, pero no lograron detenerlas. Una docena de Goodkurs o más cruzaba el claro a toda prisa hacia la nave. Isbal, Gol y Cham corrían, mientras Cham gritaba, «¡Subid! ¡Subid!». El equipo de Gol dejó de disparar. Subieron por la rampa para adentrarse en el compartimento. Isbal, Cham y Gol entraron detrás de ellos. Tan pronto como estuvieron dentro, Isbal golpeó con el puño el botón de cierre. La puerta empezó a subir. Pero justo entonces, 2 Goodkurs se agarraron a la puerta intentando meterse dentro. Cham y Gol se miraron, levantaron sus armas y dispararon al unísono. La avalancha de disparos consiguió que las 2 criaturas se soltaran de la rampa y la puerta se cerró completamente. Gol hizo un recuento rápido de supervivientes y evaluó las heridas. «Hemos perdido a 4», le dijo suavemente a Cham. «Los demás están bien». La expresión de Cham decayó durante un momento, pero solo Isbal lo hubiera podido advertir. Cham asintió con la cabeza y puso la mano en el hombro de Gol.
Cuando Gol volvió con su equipo, Sham le dijo a Philin por el comunicador: «Llévanos a las coordenadas de Nordon». «Ahora mismo», respondió Philin. «¿Todo bien ahí atrás?» Sham negó con la cabeza, pero dijo: «Todo lo bien que podemos estar». Isbal se acercó a Sham. Estuvo a punto de tocarlo, pero se contuvo. «¿Qué pasa? Y no te atrevas a decirme que todo está bien». Sham no la miró, solo respondió en un tono monótono: «Ha sido un día muy largo, eso es todo». «Mientes», le replicó ella. «Cuéntamelo». «¿De verdad lo quieres saber?» No estaba segura de ello, pero asintió con la cabeza. «Lo hemos dado absolutamente todo», explicó Sham. «En un día, he gastado casi todos los recursos que llevaba años acumulando». La voz de Isbal se convirtió en un susurro enfadado. «Hemos perdido menos de 30 personas. Y hemos derribado un destructor estelar. El recuento no está mal». Sham se la quedó mirando, con una expresión de dolor en los ojos. «30 son muchos, Isbal». Isbal se replanteó la implicación de sus palabras. «Lo sé, por supuesto, lo sé. Ya sé que lo sabes. Pero no es solo eso. Hemos perdido casi todas las naves que teníamos. Y cuando el Imperio analice lo que ha ocurrido hoy, pondrán todos sus recursos en marcha. Tendrán que hacerlo. Localizarán todas nuestras bases y nos darán caza a todos. Después de hoy tendremos que dispersarnos, al menos la mayoría de nosotros. Eso es en el mejor de los casos». Isbal negaba con la cabeza. «¿Por qué no has dicho nada de todo esto antes? Podríamos haber... ¿Qué? Podríamos no haber hecho nada. ¿Dejar pasar esta oportunidad?» A Isbal se le revolvió el estómago. «No, pero yo no era consciente...» «¿No eras consciente de que después no habría nada más?» «Lo sé. Yo mismo no estoy seguro de si era consciente, pero empecé a pensar en ello al derribar el peligro, y cada vez lo tengo más claro. Es una verdad incómoda, pero hay que aceptarla. A partir de hoy, el movimiento como tal ha terminado». Isbal se negaba a creérselo. «No, espera. Escucha. El Imperio no podrá encontrar nuestras bases, ni localizarnos a nosotros. Llevamos muchos años esquivándolos. Los hemos podido esquivar durante un tiempo porque Belcor era nuestra marioneta. Pero habiendo pasado todo esto, Belcor está acabado. Los dos lo sabemos». Isbal no lo negó. Belcor quizás se había convencido a sí mismo de que podría sobrevivir a los sucesos de este día, pero Isbal sabía que no. Belcor no podría inventar ninguna historia que le permitiera salvarse de los investigadores de seguridad imperial. «Podemos reconstruir el movimiento», replicó Isbal. «De la misma forma que lo construimos». Sham sonrió, pero fue una sonrisa forzada. «Ya no tengo fuerzas, Isbal». A Isbal se le removieron las tripas más que antes. Susurró: «Sin ti no hay movimiento». Sham negó con la cabeza. «Es algo más grande que yo. Y si empezamos una rebelión por toda la galaxia, Ryloth tendrá la oportunidad de ser libre. El movimiento es una idea, no una persona». Ella sabía que no era cierto. Sabía que Ryloth le necesitaba. Sabía que ella le necesitaba. «Te equivocas», le replicó ella. «No, tengo razón. La lucha continuará, Isbal, pero después de todo esto, hará falta otro líder», dijo Sham, haciendo una mueca. «Haré todo lo que pueda a partir de hoy, pero no nos quedan herramientas para hacer más de lo que hemos hecho. Encenderemos el fuego matando a Vader y al Emperador, solo que tendrá que ser otro el que alimente las llamas para que arda el Imperio». «Nos estamos acercando», informó Philin por el comunicador. Vader, el Emperador y los dos guardias reales que habían sobrevivido caminaban incesantemente, aprovechando las últimas horas del día. La oscuridad se acentuaba mientras avanzaban por un terreno desigual, entre raíces enmarañadas y troncos de árboles altos como las columnas de un templo. Daba la impresión de que la oscuridad amplificaba los sonidos, los aislaba y los hacía resonar, todo sobre el telón de fondo de la respiración de Vader. Las lunas no habían salido. No iban a salir hasta el cabo de varias horas. Las copas de los árboles ocultaban la luz escasa de las estrellas. Caminar por la jungla era como atravesar un mar de tinta. La armadura de Vader le permitía ver en infrarrojos y en varios espectros distintos, y los cascos de los guardias reales también podían compensar la luz escasa, pero el emperador... Vader desvió la mirada a su izquierda, a su maestro,
que caminaba con confianza a través de la oscuridad. El emperador veía con claridad. Lo veía todo, como siempre. Más allá de lo que alcanzaba la visión de Vader, había criaturas grandes y pequeñas moviéndose por entre el follaje, escabulléndose, reptando, corriendo a zancadas. En lo alto de las copas de los árboles, numerosos depredadores perseguían a sus presas. De vez en cuando, el chillido de un animal moribundo rompía el silencio. «Este lugar resulta instructivo, ¿no te parece?», le preguntó su maestro. «Es implacable con los débiles», respondió Vader. «Exactamente. Aquí los fuertes encuentran a los débiles y los destruyen». «Como debe ser», declaró Vader. «Exacto como debe ser», repitió su maestro. «Pero a veces los fuertes se equivocan con su fuerza», se atrevió a añadir Vader. «Y al hacerlo, muestran su debilidad». «Ah, sí», comentó su maestro. Vader no dijo nada más. Hasta bien entrada la noche, Vader caminó junto a su maestro en silencio, salvo por su respirador. Solo se detendría si él se lo ordenaba. Al cabo de un rato, la respiración de los guardias se parecía a la de Vader. Estaban agotados. Hasta que, de repente, el emperador se detuvo y levantó la mano. «Pueden descansar aquí durante un rato, capitán, pero no mucho tiempo. Pronto nos volveremos a poner en marcha». «Gracias, mi emperador», dijo el capitán. Empezó a montar un campamento improvisado, ayudado por Diz. Al cabo de un momento, ya tenían una pequeña hoguera química encendida. Vader se quedó de pie junto al fuego, contemplando las llamas. Su maestro se sentó con las piernas cruzadas, en posición de meditación. Había cierta tensión entre Vader y su maestro, aunque no sabía de dónde procedía esa tensión. «¿Maestro? ¿Crees que la traición empieza en los actos, amigo mío?» «No, empieza en los pensamientos». Su maestro mostró los dientes. Vader no tenía claro si era una sonrisa o una amenaza. «Pero no podemos conocer los pensamientos de los demás, especialmente los de un traidor, que esconde sus pensamientos para que no se descubra su traición, y por eso tenemos que hacer salir los pensamientos y que se manifiesten en actos. Así descubrimos la verdad. ¿Estás de acuerdo?» Vader contemplaba las llamas. No ha dicho nada con lo que no esté de acuerdo. De nuevo, esa sonrisa enigmática de su maestro. «Tú fuiste un traidor, ¿no es así?» La respiración de Vader se aceleró con un ataque de rabia. «¿Qué ha dicho? Traicionaste a los Jedi, a Padmé, a Obi-Wan, a todos los que amabas». Su maestro se volvió hacia él y le miró. Las llamas se reflejaban en sus ojos. Vader no sabía cuál era la respuesta que quería oír su maestro, así que dijo la verdad. «Sí». Su maestro volvió a centrar la mirada en el fuego. El capitán estaba al otro lado de la hoguera, sentado en el suelo. «Debería quitarse el casco, capitán», le dijo el emperador. «Debe resultar agotador llevarlo puesto constantemente». «Gracias, mi emperador», respondió el capitán. Al quitarse el casco, vieron un rostro cubierto de cicatrices, como el de Vader. Pero tenía las facciones de un clon, unas facciones que a Vader le recordaban a mucha gente de su pasado. Rex, Cody, Cincos, Echo. Por la mente de Vader desfiló una larga lista de nombres. Cada uno de ellos desataba un recuerdo. Cada uno de ellos era un fantasma de su pasado. «¿Hay alguna base imperial cerca, excelencias?», preguntó el capitán. El sargento Diz también se quitó el casco. No era un clon. Era un hombre bien afeitado de mandíbula pronunciada, con cabello rubio cortado a ras y tatuajes de formas abstractas en las mejillas. Si Diz hubiera sido un clon, Vader se imaginó que lo hubieran llamado Tinta. «¿Qué estamos buscando, excelencias?», preguntó Diz. El maestro de Vader se quedó mirando el brillo del fuego. «Creo que lo sabremos cuando lo encontremos, sargento». «Por supuesto, señor», respondió el capitán. Sacó unas barritas de comida preparada y se las repartió con su compañero. Ni el emperador ni Vader comían. En lugar de ello, los dos meditaban para estar en comunión con la fuerza. Vader de pie, su maestro sentado. Vader seguía pensando en las palabras de su maestro. Se dejó llevar por la fuerza, permitiendo que sus corrientes lo arrastraran libremente. Como solía ocurrir en situaciones como esta, vio momentos de su pasado. Una serie de imágenes inconclusas, violentas y dolorosas, acompañadas de sonidos.
La decapitación de Darth Tyrannus, la primera persona que su maestro le pidió que matara. Los gritos de Padmé, el asesinato de los niños del templo Jedi, con los ojos abiertos de miedo, un miedo que alimentaba su ira justificada. Los gritos de Padmé, su dolor, traición, los gritos de rabia de Mace Windu cuando descubrió la verdad. Los gritos de Padmé, traidor. Los fuegos de Mustafar, su odio por Obi-Wan, que le tenía miedo y había intentado apartarlo de su destino, que había tratado de arrebatarle a Padmé, que lo había recluido en esta armadura. Los gritos de Padmé, su desesperación. ¡No, Anakin! ¡No! Vader abrió los ojos. Tenía los puños apretados y rebosaba de rabia. Vio a su maestro al otro lado de la hoguera, observándole. Sus rasgos estaban medio ocultos bajo la capucha, y su expresión era imposible de interpretar. Vader sentía rabia en su maestro y también sentía la amenaza que había en esa rabia. A Vader no le daba miedo. En estos momentos, no. ¿Dónde están los guardias?, preguntó al no verlos. ¿Cuánto tiempo he estado...? Los he enviado a hacer una cosa. Volverán pronto. Hubo un largo silencio y entonces le preguntó. ¿Qué has visto mientras meditabas? He visto muertes y rostros de mi pasado, todos los acontecimientos que me han conducido hasta el presente. Los veo a menudo cuando pienso en el destino que me depara la fuerza. La ira de su maestro creció, aunque su expresión no se inmutó. Hablaba con el suave murmullo de un depredador. Tu destino, sí. Yo también he visto algunos indicios. Durante un momento, atrapado en las secuelas de todas esas visiones, Vader se planteó cómo sería enfrentarse a su maestro en combate, atrapar ese cuerpo pequeño y frágil con sus manos, levantarlo del suelo y... Abandonó esos pensamientos, pero su maestro los había detectado, ya que en su rostro se formó una sonrisa oscura. Te veo, aprendiz. Y yo a usted, maestro. Cree que siento nostalgia de mi pasado cuando lo veo en mis visiones, pero se equivoca. No siento nostalgia. Pienso en el pasado y en el hombre que yo era. Y lo observo todo con desprecio. Y lo único que hace tolerable todo ese pasado es que ha sido un camino que lleva hasta aquí, hasta el ahora, con esta armadura, con usted. No siento ninguna nostalgia. No siento remordimientos. Mis recuerdos alimentan la ira y la ira me hace más fuerte. Y así puedo servirle mejor. A usted y a la fuerza. ¿Su duda? Sigue, le dijo su maestro. Vader lo hizo, sin importar lo que iba a decir a continuación. Su duda es injustificada y me enfurece. Los dos Lores Sith pasaron un rato en silencio, mirándose, uno a cada lado de las llamas. Al final, Vader rodeó la hoguera y se arrodilló delante de su maestro. Sentía la mirada fija de su maestro, esos ojos que lo veían en profundidad. Se imaginó a su maestro planteándose opciones. Los guardias ya vuelven, dijo su maestro. Y no vienen solos. Levántate, Lord Vader.